Vamos a iniciar con información nacional. La creación de 3 subsecretarías, así como la presentación de 50 puntos de austeridad en los que destacan la reducción del sueldo y suspensión de fuero a funcionarios, fueron parte de la agenda del virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana. Esta es la crónica. Como parte de la agenda del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana se reunió con parte de quienes formarán su gabinete en la Casa de Transición en la Colonia Roma. El día sábado, Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación, indicó que actualmente la Secretaría de Gobernación tiene 7 subsecretarías, pero una vez que López Obrador asuma el poder, tendrá solo 3. Con el señor presidente electo se crean 3 subsecretarías, no 2. El virtual presidente electo además declaró las dinámicas para el cumplimiento de las promesas de campaña. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble, van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, 2.600.000 jóvenes. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y política de austeridad republicana, los cuales destacó como el reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción, reformar la ley para delitos graves, tráfico de influencias y la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral. También se reducirá a la mitad todos los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de $1 millón anuales. Se terminan todos esos métodos que tienen que ver con la política tradicional. Se va a romper el molde. Serán canceladas todas las pensiones a los expresidentes de la República. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de Defensa Nacional. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno federal. Además señaló que ganará 108,000 mensuales, lo que equivale al 40% de lo que gana el actual presidente de la República. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.